Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Julio Alejandro Gutiérrez Prieto. Soy médico nefrólogo, profesor titular de la especialidad de nefrología en el Hospital Central del Estado, nefrólogo también en pensiones civiles del Estado y nefrólogo en la práctica privada en el Hospital Ángeles Chihuahua, ¿no? El día o esta sesión, este módulo que vamos a ver en este momento es un tema que nos apasiona bastante a los nefrólogos, el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico como manifestaciones de la enfermedad glomerular. Trataré de ser breve porque son temas demasiado amplios, que son temas que se subdividen de acuerdo a cada patología que causa uno u otro de estos síndromes, pero hablaremos de los aspectos generales de estos, la fisiopatología en común que tienen estas enfermedades y cómo pueden manifestarse y cómo vamos a poder identificarlos en estos pacientes. Los objetivos de este módulo es conocer las vías fisiopatológicas de ambas entidades y sus principales etiologías, así como pues tratar de que obtengamos el conocimiento para el tratamiento inicial y de sostén de estas entidades, así como pues la referencia oportuna para llegar al diagnóstico y el tratamiento de ellos. Esta es como está estructurada la sesión de este momento. Hablaremos un poquito de la epidemiología en México y otros países, la fisiopatología del daño glomerular, el abordaje inicial que debemos de hacer en estas glomerulopatías, las definiciones de síndrome nefrótico, síndrome nefrítico y cómo debemos de dar el manejo general de estos síndromes. De manera general, en estudios mexicanos del 2014-2023, tenemos que las glomerulopatías en México son una causa importante de enfermedad renal crónica, eh, solamente siendo superadas por la diabetes y la hipertensión. Y cuando hablamos específicamente de glomerulopatías, tenemos que, por ejemplo, en México la glomerulosclerosis focal y segmentaria es la que predomina con un 47% de las causas, seguido de la nefropatía membranosa, luego enfermedades sistémicas como puede ser el lupus, nefropatía por IgA, enfermedades o glomerulopatías membranoproliferativas, eh, aquí la diabetes mellitus tipo 2 viene representada en un menor porcentaje. Sin embargo, en este estudio mexicano lo que hicieron fue eh, biopsiar pacientes y solamente dan los reportes de la biopsia de aquellos pacientes que se presentaban con algún tipo de alteración, como puede ser síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. Sin embargo, la primera causa de enfermedad renal crónica en México es es la diabetes como tal, y algunas otras enfermedades sistémicas como como la amiloidosis, como puede ser, o la enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Hay diferentes patrones en lo que estas enfermedades se pueden presentar, como puede ser un síndrome nefrítico, un síndrome nefrótico, una proteinuria en rango nefrótico es un síndrome nefrítico, una proteinuria subnefrótica o en rango no nefrótico, o un patrón rápidamente progresivo, una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Eh, de manera general, la estructura en la que el glomérulo está conformado se conforma de una arteriola aferente, un penacho glomerular o los capilares glomerulares y una arteriola eferente, ¿no? Aquí es donde entra la sangre, pasa por los capilares glomerulares y sale la sangre por la arteriola eferente. Y va a haber una membrana de filtración o una membrana, una barrera conformada a su vez por células endoteliales, la membrana basal glomerular y el epitelio podocitario que van a conformar lo que viene siendo la membrana o la barrera de filtración, la barrera de hendidura, en donde aquí pues se obtiene el filtrado que viene siendo la orina, el filtrado glomerular, para luego pasar este ultrafiltrado por los diversos porciones de los túbulos, túbulo proximal, túbulo eh, contorneado, asa de Henle, túbulo colector, eh, etcétera. Esta membrana, como les comento, va a estar conformada por un endotelio que tiene fenestras, está fenestrado, tiene unos poros. Luego hay una membrana basal glomerular que está sintetizada por parte del endotelio y por una parte de las otras células que se encuentran aquí encima, que son los
podocitos como tal, o los pedicelos de los podocitos, y se forma esta hendidura de diafragma que también tiene unas proteínas aquí, como pueden ser la nefrina, la podocina, que son agentes que evitan que las moléculas con cargas con cargas negativas sean repelidas para no ser excretadas, como pueden ser en este caso las proteínas o los eritrocitos como tal. Viéndolo de una manera más microscópica y tridimensional, podemos ver que tiene una estructura, esta membrana de hendidura tiene una estructura tridimensional como si fuera una red, una membrana, que no permite que haya el paso de estas proteínas o eritrocitos a través de esta membrana. Viéndolo en una microscopía electrónica, esto es una microscopía electrónica de una biopsia de riñón, en donde vemos el epitelio, el endotelio como tal, con las fenestras. Vemos la membrana basal glomerular como tal, sintetizada, como les comentaba, por el endotelio y por los podocitos, y vemos los procesos podocitarios o los pedicelos de las células de los podocitos que están intercalados unos con otros, formando este espacio de hendidura que es donde se presenta el ultrafiltrado del plasma filtrado, pues, a nivel de la nefrona como tal del glomérulo. La fisiopatología, de manera general, de las enfermedades glomerulares se caracteriza por alteraciones que se van a presentar o daño a nivel de la estructura que dañan esta membrana de filtración. Y lo podemos categorizar en dos formas principales, aquellas que son causados por fenómenos inmunológicos y aquellos no inmunológicos. Aquí vemos en estas imágenes cómo el reclutamiento de células inflamatorias en diversas enfermedades glomerulares o el depósito a su vez de anticuerpos y antígenos como forma de inmunocomplejos pueden desencadenar el reclutamiento de diversas células inflamatorias como son los neutrófilos, los macrófagos, diversas linfocitos como los linfocitos T, CD8 citotóxicos o CD4, eh, colaboradores que van a secretar citocinas para reclutar posteriormente mayor cantidad de células inflamatorias, y todo esto también puede desencadenar a que haya una activación del complemento, de la cascada del complemento, para llevar a cabo estos procesos inflamatorios en mayor o menor medida, tratándose de la patología que nosotros lo veamos, con factores de crecimiento de endotelio vascular que también van a llevar a cabo el daño y el remodelamiento de estas alteraciones en la membrana glomerular como tal. Por ejemplo, aquí podemos observar eh, en esta microscopía electrónica cómo aquí se encuentran estos pedicelos de los podocitos. Este es el endotelio, este es la luz capilar del glomérulo, que está formado por un endotelio fenestrado, luego la membrana basal glomerular, y aquí se observan los procesos podocitarios de los podocitos, los pedicelos como tal, y observen ustedes cómo en esta enfermedad glomerular hay un borramiento de estos podocitos, de estos pedicelos, llevando a cabo lo que se le conoce como eso, un borramiento de los pedicelos, en donde pues esta membrana de filtración se ve alterada y empieza a perder como tal proteínas en la orina este paciente, ¿no? Hay un reordenamiento del citoesqueleto, además de este borramiento de los podocitos, y también puede haber desprendimiento como tal de los podocitos, e inclusive podemos observar en ciertas patologías la podocituria como tal, cuando se tiñe la orina con ciertos marcadores específicos. Pero, ¿cómo se presentan las glomerulopatías generalmente? Puede haber sí o no elevación de creatinina, ¿sale? Puede haber daño o falla renal, ya sea de manera aguda o de manera crónica progresiva para desencadenar a una enfermedad renal crónica. Se manifiesta con la presencia de proteinuria, ya sea del el aumento de las proteínas totales o el aumento de la albuminuria, y usualmente también puede estar acompañado de hematuria, ¿no? Las enfermedades glomerulares entonces son eso. Puede haber alteración o elevación de la creatinina que nos eh, refleja un daño renal, una disminución del filtrado glomerular. Va a estar manifestado por la presencia de proteína en la orina y puede o no haber hematuria.
Hablando de la hematuria la definimos como aquella presencia de eritrocitos eh, en las muestras de orina mayores a de 3 a 5 eritrocitos por campo en dos o tres muestras persistentes separadas por un tiempo en muestras separadas. Pero cuando la hematuria es de origen glomerular, que se está filtrando estos eritrocitos a través de la membrana de filtración glomerular, vamos a observar generalmente un aumento en el dismorfismo eritrocitario. Mucha literatura pone que el porcentaje normal de dismorfismo eritrocitario es aquel que es menor a un 25 o un 40%. Sin embargo, hay una manera de distinguirlo más específica, que es pedir el porcentaje de acantocitos en la muestra de orina, y más de un 5% de acantocitos en la orina tiene bastante especificidad para la presencia de hematuria glomerular, al igual que los cilindros eritrocitarios. Tenemos dos tipos de enfermedades glomerulares: las glomerulopatías primarias, aquellas como pueden ser la enfermedad de cambios mínimos, la nefropatía membranosa, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, en las que la patología pues va a estar formada a nivel del riñón. Y tenemos aquellas enfermedades glomerulares secundarias a otras enfermedades sistémicas, como puede ser diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1, pueden causar una enfermedad glomerular. El lupus eritematoso sistémico la nefritis lúpica como tal es secundaria a esta enfermedad sistémica, la nefropatía por IgA, vasculitis por ANCAS, anticuerpos antimembrana basal, etcétera. Hablando un poco ya más específicamente del síndrome nefrótico, eh, el síndrome nefrótico se caracteriza clásicamente por una pentada de signos y síntomas que van a estar caracterizados por una proteinuria intensa que va a desencadenar alteraciones clínicas y metabólicas caracterizadas principalmente por la presencia de edema e hipoalbuminemia. Esta es una triada aquí, en este caso es una triada que es la proteinuria, arriba de 3.5 gramos de proteína en orina de 24 horas o 3.5 gramos en una muestra de orina al azar, en la que se hace un índice de proteína creatinina en una muestra única para obtener un valor mayor a 3.5 gramos. El edema como tal, la hipoalbuminemia, pero también va acompañado en ocasiones de la dislipidemia y la lipiduria como tal, que esta vendría siendo la pentada: edema, proteinuria, hipoaluminemia, dislipidemia y lipiduria. Eh, Aquí definimos, en este cuadrito se define la proteinuria. El síndrome nefrótico en adultos se define como aquella proteinuria mayor o igual a 3.5 gramos en orina de 24 horas, o aquella que es mayor a los 3.000 miligramos sobre gramo en una muestra aislada de orina de una relación de proteína creatinina en muestra única. En niños es diferente, generalmente es cuando hay una proteinuria mayor a 40 miligramos metro cuadrado hora, o que presentan una concentración de proteína mayor a 300 miligramos de cilitro, más de 3 cruces de proteínas en un eh, examen general de orina, o esta relación mayor a 2.000 miligramos sobre gramo de relación de proteína creatinina, acompañado, como ya les comentaba, de la hipoalbuminemia, el edema, la hiperlipidemia y la lipiduria. Puede haber también proteinuria en rango nefrótico, que es aquella proteína que es mayor a 3.5 gramos en 24 horas, pero que la albúmina sérica es usualmente normal. El edema puede estar ausente o puede ser menor, y los lípidos en la dislipidemia puede ser o no puede estar presente, puede no estar presente o solamente ligera elevada. Y la proteinuria en rango no nefrótico, una proteinuria subnefrótica, que es aquella que va arriba de los 300 miligramos a los 3.4 gramos en 24 horas, o una relación proteína-creatinina en muestra única de orina menor a 300 miligramos sobre gramo. Aquí generalmente no hay alteraciones en la albúmina sérica, no hay hipoalbuminemia y no hay síntomas clínicos como tal. Como les comentaba entonces, esta pentada de hipoalbuminemia menor a 3.5 gramos, una dislipidemia, una proteinuria en rango nefrótico mayor a 3.5 gramos en orina de 24 horas, la presencia de lipiduria o el edema son la pentada clásica completa de un síndrome nefrótico. Eh,
Este edema va a estar dado principalmente por dos cuestiones. El edema que presentan los pacientes con síndrome nefrótico, hay dos teorías que nos van a venir a explicar el por qué forman este edema. La proteinuria conlleva a una hipoalbuminemia, en la que el hígado es sobrepasado por la cantidad de proteínas que se están excretando en la orina y el que el hígado esté tratando de compensar no es suficiente como tal, lo cual va a conllevar a una hipoaluminemia que conlleva a una disminución en la presión oncótica. Esta disminución en la presión oncótica lleva a un desequilibrio en las fuerzas de Starling, lo cual el cuerpo lo sensa como una disminución del volumen arterial efectivo circulante, que va a conllevar en la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y a su vez en la retención de sodio. Esto es lo que se le llama la teoría del underfill o la teoría del infrallenado, eh, como tal, que es la clásica. Sin embargo, también existe otra teoría, que es la teoría del overfill, en la cual se ha observado que este edema es causado no solamente por esta disminución en la presión oncótica, sino que además hay un defecto a nivel del túbulo renal, en la cual se va a sobreactivar una reabsorción de sodio y agua por activación de la vasopresina y una reabsorción de sodio llevada a cabo principalmente porque esta proteinuria tan severa que presentan estos pacientes lleva a la pérdida, por ejemplo, de plasminógeno, que luego dentro del túbulo es activado a plasmina, y esta plasmina puede activar un canal epitelial de sodio que se encuentra a nivel del túbulo colector, en la cual, que es donde trabaja aquí, por ejemplo, la aldosterona, y es donde actúan, bloquean ahí ciertos diuréticos como puede ser la espironolactona o el amiloride, pero bueno, este plasminógeno que se activa en plasmina abre esta compuerta de este canal epitelial de sodio y empieza a haber mayor reabsorción de sodio, lo cual aumenta la presión hidrostática capilar y hay una extravasación del agua a nivel del compartimiento intersticial. Esta es la teoría del overfill, en la que pues yo creo que ambos son los que juegan ahí un papel importante como tal. Ahora, eh, ¿por qué presentan estos pacientes dislipidemia? Se presentan con hipertrigliceridemia, con hipercolesterolemia. Bueno, esta misma hipoalbuminemia con la disminución de la presión oncótica lleva al hígado a intentar a producir una mayor síntesis hepática proteica, lo cual empieza a producir lipoproteínas de baja densidad, de muy baja densidad, o la apolipoproteína A, lo cual nos lleva a una disminución en el colesterol bueno, el HDL, y un incremento en una disminución también en el metabolismo de las lipoproteínas de baja densidad, y viene a jugar aquí un papel importante una molécula que se llama angiopoyetina like 4, que tiene que ver ahí con la síntesis de los lípidos a nivel hepático, que van a llevar de lípidos, que van a llevar a la formación de mayor cantidad de colesterol. A su vez, en los pacientes con síndrome nefrótico pueden tener estados de hipercoagulabilidad, y esto es porque, bueno, al lesionarse la barrera de filtrado glomerular y al presentar esta proteinuria severa, nos lleva a la hipoalbuminemia, lo cual lleva a este hígado, como ya hemos mencionado, a tratar de sintetizar más proteínas por la hipoalbuminemia, y se sintetizan más factores de procoagulantes, como puede ser el fibrinógeno, el factor 5, el factor de Leiden, el factor 8. Va a haber una disminución en la antitrombina 3 y un aumento en las proteínas C y S. A su vez, como les comentaba, va a haber disminución en otras proteínas, como puede ser el plasminógeno por la pérdida urinaria de lo mismo. Y también nos lleva este estado, esta hipoalbuminemia y esta disminución del volumen circulante efectivo a una hipovolemia relativa con un aumento de la viscosidad en la sangre, además de aumentar a nivel de plaquetario un mayor incremento en la agregabilidad de estas. Y bueno, también puede haber otros factores que aumenten el estado hipercoagular de estos pacientes, como puede ser el uso de los corticoides, los diuréticos que utilizamos en ello, que hacen que se hemoconcentre más la sangre, la instalación de ciertos catéteres
venosos para el manejo y la inmovilización que estos pacientes pueden llegar a tener por presentar este estado edematoso como tal, que todo va a conllevar en este estado trombofílico como tal. Eh, Puede favorecer a infecciones debido a la pérdida de globulinas en la orina también. Generalmente cuando la inmunoglobulina G se encuentra por debajo de 600 miligramos decilitro o la creatinina sérica se encuentra por arriba de 2, que nos representa un estado de inmunoincompetencia en los pacientes con falla renal aguda. Y a la vez también se encuentran disminuidas ciertas proteínas de la cascada del complemento que favorecen a la inmunidad innata como tal y a la disminución de la transferrina. Hay diversas causas de síndrome nefrótico, dependiendo ya sea del grupo etario, el grupo de edad, la raza inclusive, y si es un adulto joven o un adulto mayor, ¿no? En niños menores de 15 años, la principal causa de síndrome nefrótico es la enfermedad de cambios mínimos, seguida de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, nefropatía membranosa y glomerulonefritis membranoproliferativa y otras. En adultos jóvenes, la principal causa de síndrome nefrótico viene siendo la nefropatía membranosa, seguida de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y en adultos jóvenes de raza afroamericana, la glomerulosclerosis focal y segmentaria es la más común, predominantemente porque ellos tienen una mutación muchas veces de un gel que se llama el APOL1, que es una mutación genética que les confiere cierta resistencia a infecciones parasitarias. Y en adultos mayores, la nefropatía membranosa cobra también aquí bastante importancia. Entonces, siempre en todas las estadísticas y epidemiología, la principal causa de síndrome nefrótico en adultos es la nefropatía membranosa o la glomerulosclerosis focal y segmental. Va a haber ciertas asociaciones a estas enfermedades glomerulares que se presentan en adultos, por ejemplo, en la enfermedad de cambios mínimos, generalmente son pacientes que son atópicos, que tienen alergias o que tienen consumo de AINES, especialmente AINES como el ibuprofeno, o que pueden llegar a tener ciertos linfomas como tal. Eh, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, como ya les comenté ahorita, en la raza afroamericana, pacientes que tienen infección por VIH o pacientes usuarios de drogas intravenosas o de fármacos como estos tipos de bisfosfonatos. La nefropatía membranosa puede ser idiopática en un gran porcentaje de los pacientes. Sin embargo, en el 2009 se descubrieron unos anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa A2 que vienen realmente a explicar ahorita en los casos de nefropatía membranosa idiopática casi el 70% de los casos, y actualmente existen ya otros 10 antígenos hacia los cuales se generan anticuerpos que se han asociado a algún otro tipo de enfermedades, como pueden ser ciertas enfermedades autoinmunes. La nefritis lúpica como tal es una causa muy importante de nefropatía membranosa, especialmente aquí en el norte del país. Chihuahua tiene una alta incidencia y prevalencia de nefritis lúpica y ciertas malignidades, especialmente en pacientes añosos, como puede ser el cáncer de mama, el cáncer de pulmón o cánceres en el tracto gastrointestinal. Eh, Hay otras alteraciones como puede ser otras glomerulopatías, como puede ser la glomerulopatía membranoproliferativa, en las cuales hay alteraciones en el complemento y causarnos estos patrones morfológicos que nos van a causar estas enfermedades glomerulares asociadas a infecciones virales, como puede ser la hepatitis C, la hepatitis B, que también puede causar nefropatía membranosa y amiloidosis primaria, como puede ser aquellas asociadas a gamapatías monoclonales, como puede ser el mieloma múltiple u otras enfermedades inflamatorias, como artritis reumatoide, ¿no? Les digo, la nefropatía diabética es una causa muy importante de síndrome nefrótico como tal, siendo pues la principal que nos lleva. No necesariamente presentan síndrome nefrótico todas las personas con diabetes, pero sí pueden presentar síndromes nefróticos. Eh, ¿Cómo definimos nosotros el síndrome nefrótico? Entonces, una proteinuria en rango nefrótico mayor a 3,5 gramos en 24 horas, acompañadas de hipoalbuminemia, edema, dislipidemia y lipiduria. Eh,
Para nosotros definir si estos pacientes tienen remisión, generalmente tratamos de llevar a los pacientes a proteinurias en rangos normales y dependiendo de la etiología de la enfermedad en donde se pueden llegar o no usar inmunosupresores, por ejemplo, en un caso de un síndrome nefrótico por una infección viral como puede ser hepatitis C, pues no vamos a dar inmunosupresores, sino que vamos a dar el tratamiento antiviral adecuado para tratar de revertir o curar esta enfermedad y de esta manera revertir el síndrome nefrótico. Las manifestaciones clínicas son variables, pero generalmente observamos este edema de cuatro cruces en los pacientes, principalmente en adultos, se presenta en los miembros pélvicos. Podemos tener también el depósito de lípidos a nivel del tejido subcutáneo, conocidos como xantelasmas, la bromuria u orina espumosa, ¿sale? Ese es el término correcto, bromuria. Estas líneas de Muerque, que son eh, estas líneas blancas que aparecen en estados de hipoalbuminemia en las uñas, y el edema facial, que es mucho más notorio en infantes. Además, puede haber, cuando hay manifestaciones sistémicas de otras enfermedades, como pueden ser vasculitis, ya sea vasculitis por crioglobulinas o por ANCAS, puede haber una púrpura palpable como tal, puede haber fiebre, puede haber artralgias, puede haber elevación de los reactantes de inflamación y puede haber también este eritema en alas de mariposa, como podemos observar ocasionalmente en pacientes con lupus, pero además también podemos tener estos eventos de trombosis venosa profunda. Hablando un poco ahora del síndrome nefrítico, el síndrome nefrítico, a diferencia del síndrome nefrótico, en el cual pareciera que lo que más está afectado es la permeabilidad de la membrana basal glomerular, a que haya proteínas y esto desencadene estas alteraciones de las que estamos hablando, en el síndrome nefrítico existe una inflamación a nivel de este glomérulo, por lo tanto afectando la barrera glomerular. Sin embargo, esta se va a manifestar usualmente con una reducción de la tasa de filtrado glomerular, o sea, una falla renal aguda sobreimpuesta, una proteinuria en rango generalmente no nefrótico, una proteinuria menor a 3.5 gramos en orina de 24 horas. Puede haber edema, pero es generalmente secundario a la falla renal, que el paciente presenta oliguria o anuria y va acompañado de hipertensión. Y esta inflamación que existe a nivel glomerular usualmente va acompañada de esta hematuria. Es como que el signo característico, ¿no? La hematuria debido a que pues hay mucha inflamación a nivel de este glomérulo. Entonces, a diferencia del síndrome nefrótico, esta se presenta con la falla renal, con la proteinuria en un rango no nefrótico, una proteinuria menor a 3.5 gramos, la hematuria, la hipertensión que puede estar asociada también a la falla renal y a la sobrecarga hídrica, y el edema que puede existir en estos pacientes, pero es generalmente secundario a la falla renal como tal. Dentro de su fisiopatología, pues existen diversas causas de síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico generalmente el más común o la enfermedad por referencia en la que se le conoce el síndrome nefrítico es la glomerulonefritis estreptocócica o postestreptocócica, en la cual esta es una glomerulonefritis relacionada a infección, en la cual la infección como tal genera una respuesta inmune adaptativa contra los patógenos del agente infeccioso y se forman inmunocomplejos, ya sea en la circulación, que luego van y se depositan al mesangio, al mesangio del glomérulo como tal, o a la membrana basal glomerular como tal, y desencadenan una activación y un reclutamiento de diversas células inflamatorias, y a su vez también la activación de complemento, ¿no? O puede haber también como tal, estos patógenos van y se siembran en esta barrera, en esta membrana, en este mesangio, y los anticuerpos van ahí y se forman estos inmunocomplejos in situ, le llamamos, reclutando también estas diversas células inflamatorias, activando el complemento, liberando diversas citocinas inflamatorias y generando esta inflamación que observamos nosotros en estos pacientes, causando luego efectos citopáticos directos en esta membrana, rompiendo esta barrera o esta membrana de filtración, generando que haya proteinuria y que haya hematuria. Eh,
Esto a grandes rasgos la fisiopatología en las glomerulonefritis asociadas a infección, pero también puede haber enfermedades autoinmunes como puede ser el lupus eritematoso sistémico, en la cual estos anticuerpos, estos autoanticuerpos se dirigen en contra de estos antígenos propios y se forman igualmente estos mismos inmunocomplejos que luego van a ser atrapados a la hora de filtrarse en el riñón, activando la cascada del complemento como tal, reclutando células inflamatorias y llevando a cabo la destrucción de esta membrana de filtración y generando la hematuria y la proteinuria que podemos observar en estos pacientes. Entonces, la diferencia que existe entre el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, tenemos que generalmente un síndrome nefrótico es de una manera, una presentación un poquito más insidiosa, más lenta, y el síndrome nefrítico es un poco más abrupto y más agresivo. El edema en el síndrome nefrótico es más severo, en el nefrítico siendo moderado. La presión en el nefrótico, síndrome nefrótico se encuentra normal, en el paciente con síndrome nefrítico se encuentra elevada. Puede haber una elevación de la presión venosa yugular. La proteinuria es mucho mayor en el paciente con el síndrome nefrótico a comparación del nefrítico, y la hematuria no significa que en el síndrome nefrótico no pueda haber hematuria. Esta barrera de filtración tiene bastante permeabilidad cuando está afectada, entonces puede haber sangrado. Sin embargo, es mucho más en el nefrítico, inclusive al grado de llegar a ser hematuria macroscópica. Los cilindros eritrocitarios van a estar ausentes en el nefrótico, presentes en el nefrítico, y la albúmina sérica va a estar reducida en el síndrome nefrótico como tal, por definición, y en el síndrome nefrítico pues puede estar normal o ligeramente disminuida. Las enfermedades glomerulares más comúnmente que se presentan como un síndrome nefrítico, como ya les comentaba, son las glomerulonefritis postestreptocócicas, que estas generalmente van a estar asociadas a infecciones, que estas infecciones se presentan generalmente semanas o días previos a la presentación del síndrome nefrótico, digo síndrome nefrítico, perdón, o sea, pacientes que tuvieron una faringitis, tuvieron un impétigo semanas o días atrás, y luego después debutan con hematuria, falla renal, hipertensión, edema o no, una proteinuria subnefrótica, ¿no? Puede haber otras infecciones que nos pueden causar este síndrome nefrítico, como pueden ser las endocarditis, abscesos, eh, infecciones postinfecciosas de cortocircuitos, como pueden ser aquellos portadores de válvulas de derivación ventrículo-peritoneal, y generalmente se asocian a disminuciones en el complemento en el C3 más que en el C4 usualmente, cuando son asociadas a estreptocócicas, generalmente tenemos las antiestreptolicinas elevadas. También puede la nefropatía por IgA presentarse como un síndrome nefrítico, pero esta, a diferencia de las postestreptocócicas, estos pacientes debutan con hematuria o hematuria macroscópica de manera sincrónica con una infección del tracto respiratorio o del tracto gastrointestinal, y podemos encontrar en ellos, en los estudios serológicos, en el 50% de los pacientes, una elevación de la inmunoglobulina A. Las nefritis lúpicas, que son muy comunes aquí en Chihuahua, estas enfermedades sistémicas que tienen estos anticuerpos antinucleares, estos anticuerpos anti-DNA positivos usualmente. Los anticuerpos anti-DNA son muy específicos para nefritis lúpica, y puede haber disminución en el complemento C3 y en los niveles del complemento C4. Las causas más comunes aquí en esta gráfica, como vemos ustedes representados, eh, la nefropatía eh, de cambios mínimos, presente en porcentajes en las poblaciones de acuerdo a la población en la que se encuentran, similares a las tablas en las que observamos ahorita. eh, la nefropatía membranosa, la nefropatía por IgA, vasculitis sistémicas como el geno Schönlein, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la nefropatía lúpica, la enfermedad de cambios mínimos, las glomerulonefritis asociadas a ANCAS o a antimembrana basal glomerular, las membranoproliferativas, las amiloidosis,
primarias o secundarias y la nefropatía diabética como tal. El curso clínico, como les comentaba, de estos pacientes, pues puede ser insidioso, eh, pero generalmente en el síndrome nefrítico es un poquito más abrupto. Se presenta con hipertensión, con el edema asociado generalmente a la falla renal. Puede haber oliguria y cambios cambios macroscópicos a nivel urinario, como puede ser la hematuria macroscópica e inclusive observar esta orina espumosa. Sin embargo, es una proteinuria que generalmente no alcanza los rangos nefróticos. Eh, y como les comentaba, deterioro progresivo de la función renal pues puede llevar a una enfermedad renal aguda como tal. Eh, Hay otra característica o un apartado ahí extra del síndrome nefrítico, que es aquel que se puede llegar a presentar como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es aquel que se presenta como una pérdida muy rápida de la función del riñón, en menos de, puede ser en días, semanas, eh, que va a estar acompañado por esta misma dismorfia eritrocitaria, la oliguria y la proteinuria de origen glomerular, pero va a estar caracterizada por una inflamación tan severa a nivel de los capilares glomerulares que esta inflamación lleva a la ruptura como tal del capilar y hay una extravasación de células inflamatorias, de mediadores de la coagulación como tal, y se forman estas semilunas que las conocemos como estas glomerulonefritis con medias lunas, con semilunas, con crescénticas como tal, en las que pues esto lleva a demasiada inflamación, a bastante cicatrización y a una pérdida muy rápida y muy acelerada de la función del riñón, que en la mayoría, bueno, sí, en un buen porcentaje de los casos puede llevar al paciente a una necesidad de una terapia dialítica ya como tal. Las causas más comunes de estos síndromes nefríticos severos que se presentan con este síndrome de glomerulonefritis rápidamente progresiva son aquellas asociadas a la enfermedad por antimembrana basal glomerular, como puede ser este síndrome de Goodpasture, en los que hay hemorragia alveolar y hay alteración a nivel de la función renal. Eh, Glomerulonefritis por complejos inmunes, glomerulonefritis concrescénticas por complejos inmunes, como pueden ser también pacientes con lupus o inclusive también pacientes con nefropatía IgA se pueden presentar con un síndrome rápidamente progresivo, o las glomerulonefritis concrescénticas pausinmunes, que son aquellas asociadas a ANCA-vasculitis, ¿no? Aquellos pacientes que tienen síndrome de Wegener, síndrome de Churg-Strauss, polangiitis microscópica, etcétera. Como les comentaba, estas vasculitis, el síndrome de Churg-Strauss, la polangitis microscópica, el síndrome de Goodpasteur, el síndrome de Wegener, las nefropatías IgA, las IgA, las vasculitis por IgA, la púrpura de Jenosch-Schönlein, o inclusive también aquellas asociadas a infección, como pueden ser aquellas que se presentan en las endocarditis como tal, que nos pueden llegar a dar anticuerpos citoplasma de neutrófilo positivos ocasionalmente eh, como tal. Entonces, el abordaje diagnóstico para estos pacientes que se nos presentan con este tipo de síndromes eh, nefríticos como tal, pues incluye una gran batería de estudios que se solicitan, como puede ser, como les comento, la proteína en orina de 24 horas o la relación albúmina-creatinina urinaria para estimar la cantidad de albúmina que estos pacientes secretan, los niveles del complemento C3, C4, la presencia de anticuerpos antinucleares o anti-DNA, ver los test del complemento, como ya mencionábamos, también los anticuerpos como pueden ser la presencia de P-ANCAS, C-ANCAS, por inmunofluorescencia o los antimieloperoxidasa por ELISA o proteinasa 3, PR3, que vienen siendo muchas veces aquí en los laboratorios los ponen como sinónimos, pero no son, sino que simplemente el P-ANCA es el MPO y el C-ANCA es el PR3, pero esto difiere porque son diferentes métodos de estudio. Uno es por ELISA y otro es por inmunofluorescencia. Las serologías de infecciones virales, HIV, VDRL, hepatitis B, hepatitis C, anticuerpos o antiestreptoricinas como tal, y los reactantes de fase aguda como tal.
Al final de cuentas, la mayoría de las veces el diagnóstico se va a hacer mediante una biopsia renal percutánea, en la que pues, el paciente es sometido a dar generalmente dos punciones con una pistola automática para obtener unos cilindros de muestra, y esta muestra es enviada con un nefropatólogo para que se realicen tinciones especiales y poder llegar a tener un diagnóstico certero que nos va a dar el diagnóstico, pero muchas veces o también es con la intención de que nos dé pronóstico para ver qué tan cicatrizado está el parénquima, qué tan esclerosados o cicatrizados están los glomérulos. Entonces, la biopsia, pues actualmente es mandatoria como tal. Vamos a determinar, tenemos que determinar la causa, ya sea una enfermedad, una glomerulopatía primaria o una secundaria, para poder brindar un tratamiento adecuado. Y las medidas de sostén que damos a estos pacientes, como son el tratamiento del edema, el tratamiento de la hipertensión, de la proteinuria y las complicaciones metabólicas que puede haber, y la inmunosupresión en caso de que el paciente pues lo amerite. Como les comentaba ahorita, o sea, hay infecciones virales como puede ser la hepatitis C, la hepatitis B, que el tratamiento va a ser en erradicar estas infecciones, más que dar un tratamiento inmunosupresor como tal. El tratamiento del edema, este algoritmo es de un libro, el Comprehensive, es uno de los libros más referenciados en nefrología, está bastante eh, fácil de seguir. Generalmente se empieza con diurético de asa, furosemida 40 miligramos dos veces al día, o bumetanida 1 miligramo dos veces al día, o torsemida 20 miligramos una vez al día. Eh, si no hay respuesta, doblamos la dosis, llevando a una dosis máxima de 240 miligramos al día de furosemida, o sea, dos tabletas de furosemida tres veces al día, bumetanida, eh, espaciadas las dosis de bumetanida. Y si no es suficiente para controlar el edema, pues podemos utilizar una combinación de estos mismos fármacos diuréticos de asa con los diuréticos tiacídicos. Si no hay respuesta, podemos cambiar también a los diuréticos intravenosos ya en un ámbito hospitalario, o podemos agregar también medicamentos como espironolactona para bloquear este canal epitelial de sodio que mencionábamos al inicio de la presentación, ¿no? Obviamente, siempre restringir la ingesta de sal a menos de 5 gramos al día o sodio menos de 2 gramos. Eh, Como les comentaba, la furosemida al menos en dosis dos veces al día. A mí me gusta dejarlo de 3 a 4 veces al día para evitar estas zonas o estos horarios en los que como que el cuerpo se queda desprotegido sin la furosemida, pero sin tenerle miedo a estas dosis. Les digo, las dosis que podemos utilizar de los diuréticos en estos síndromes son bastante altos. Podemos agregar las tiazidas o utilizar espironolactona para bloquear la reabsorción de sodio a nivel distal, eh, y monitorizar obviamente los electrolitos por las hipocalemias, las hipomagnesemias que podemos causar o la depresión muy aumentada de volumen. Hay veces que la dosis nos vamos muy altos y el paciente se depleta de más, se hemoconcentra mucho, y esto nos puede llevar a más complicaciones como pueden ser las trombosis venosas. Estos pacientes son pacientes que pueden tener mucho edema y que se les dificulta la actividad física, el movilizarse, que también favorece a la trombosis venosa, pero debemos de tratar ahí de que realicen algo de actividad física, suspender hábitos como el tabaquismo, como ya comentábamos, disminuir la ingesta de sal, tratar de llevar una presión arterial menor a 120/80, 130/80, y los YECAS y ARA2 tienen un papel importantísimo en estos pacientes porque tienen el efecto antiproteinúrico, ¿no? En estos pacientes podemos ser un poquito más permisivos y dejar algún YECA o algún ARA2, como puede ser telmisartán, 80 miligramos al día, 40 miligramos al día, 80 miligramos si el paciente está hipertenso, porque nos va a ayudar con la proteinuria, y obviamente vamos a tener un incremento de la creatinina esperado en estos pacientes debido a que, pues, uno de los mecanismos por los cuales disminuyen la proteína es porque vasodilatan la arteriola eferente, estos fármacos, y disminuyen la presión intraglomerular y de esta manera disminuyen la filtración, lo cual nos va a llevar a un incremento en la creatinina como tal. Evaluar los factores de riesgo cardiovascular en estos pacientes que tienen dislipidemia. Hay diferentes calculadoras para evaluar el riesgo cardiovascular, llevar a cabo medidas higiénico-dietéticas, generalmente una dieta que esté a menos del 30% de grasas en su dieta como tal,
Las estatinas de primera línea, estatinas de alta intensidad como son atorvastatina o rosuvastatina, fibratos o ezetimiba si hay intolerancia a las estatinas y se debe de evaluar siempre la respuesta, generalmente al mes de que iniciamos este tratamiento para evaluar la respuesta y ajustar dosis, ya sea aumentar o disminuir las dosis del mismo. En cuanto a la profilaxis antitrombótica, estos pacientes, pues, como ya hemos comentado, están en alto riesgo de generar trombosis venosa por este estado hipercoagulable, trombosis arteriales, puede haber tromboembolias pulmonares o una fibrilación auricular no valvular. Entonces se recomienda que generalmente demos anticoagulación eh, eh, con acenocumarina, en nuestro caso en México, o con anticoagulantes como pueden ser rivaroxaban, dabigatran, apixaban, este tipo de anticoagulantes en los cuales los pacientes que mayor riesgo tienen de presentar eh, efectos trombóticos son aquellos pacientes que tienen una proteinuria mayor a 10 gramos al día, que se define como proteinuria masiva, aquellos pacientes que tienen una albúmina sérica menor a 2,5 gramos por decilitro, pacientes que tienen con obesidad, una obesidad importante, o aquellos pacientes que han tenido cirugías recientes o que van a tener o que tienen una inmovilización prolongada, o pacientes con falla cardíaca con una clase descompensada, ¿no? Una clase de falla cardíaca descompensada. Eh, en pacientes hay que evaluar cuáles son los riesgos, ¿no? de anticoagular a estos pacientes, aquellos que tengan scores para sangrado muy altos o aquellos que tienen ya preexistente algunas alteraciones algunas alteraciones que favorecen al sangrado, pues a lo mejor hay que ahí sopesar en la balanza si les dejamos o no la anticoagulación. Este es un algoritmo así más o menos que presenta las guías Cadigo, en donde dicen si tienen una albúmina menor a 3,2 gramos de cilitro, hay que estimar el riesgo de tromboembolismo, y podemos llegar inclusive a utilizar antiagregantes más que anticoagulantes, en dado caso de que la hipoalbuminemia sea más severa y hay un alto riesgo de tromboembolismo, pues evaluamos el riesgo de sangrado y podemos dejar los anticoagulantes como tal. Entonces podemos dejar antiagregantes o podemos dejar anticoagulantes dependiendo de la severidad de la albuminemia, perdón. Y hay ciertas enfermedades glomerulares que predisponen más a riesgo de trombosis, como es la nefropatía membranosa. La nefropatía membranosa es de las que más eventos trombóticos da. Y vamos a dar también un enfoque metabólico y nutricional. Generalmente damos proteínas bajas en la dieta porque el paciente está perdiendo mucha proteína. Entonces, si damos una dieta hiperproteica, pues el paciente va a perder más proteínas como tal. Eh, Generalmente se da de 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso al día y se puede suplementar con la cantidad de proteínas que el paciente pierde. Por ejemplo, si el paciente pierde 5 gramos de proteína al día en 24 horas, pues le puedes dar ese otro aporte, ¿no? Que realmente no termina siendo muy grande, muy alto este aporte. Disminuir la ingesta de sal, el ejercicio, tratar de estimularlo y el control antihipertensivo y metabólico si tiene comorbilidades asociadas. Ahora, si estos pacientes llegan a presentar un estado edematoso severo, un estado de anasarca como tal, y las medidas o el tratamiento general con diuréticos no son lo suficiente, la restricción de sodio no es suficiente, pues estos pacientes pueden ser llevados a una terapia dialítica para extraer ese exceso o esa sobrecarga de líquidos con una hemodiálisis usualmente, ¿no? 1 o 2 sesiones o 3 sesiones, especialmente si el paciente también presenta esta falla renal aguda, pues la misma hemodiálisis nos ayuda a ultrafiltrar y hacer que pierdan peso. ¿Cuánto es el peso que nosotros queremos que el paciente pierda con el tratamiento diurético? Generalmente de 1 a 2 kilogramos que pierda de peso al día es más que suficiente en estadios congestivos,
estados congestivos en los que está hay comorbilidad como la falla cardíaca, podemos ser más intensos y tratar de que el paciente pierda más de 3.5 litros al día. Eh, pero bueno, eso se evalúa y generalmente son pacientes que ya se manejan en hospital. Me parece que esta es la última diapositiva. Eh, pues bueno, estas fueron las generalidades del síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Espero que hayan quedado un poco claros los conceptos. Es un tema muy amplio, es un tema que a los nefrólogos nos fascina y pues hay libros prácticamente de enfermedades glomerulares. La idea aquí es que tengamos la confianza para poder diagnosticarlo certeramente, oportunamente el paciente, poder referirlo y que podamos iniciar en el primer contacto el tratamiento con dosis de diurético adecuadas, con medidas generales adecuadas, con la prevención adecuada para evitar las complicaciones que estos pacientes presentan. Eh, en el taller que tendremos de manera presencial vamos a abordar eh, un poco también de estos temas porque es el abordaje de enfermedades glomerulares y eh, comento yo que deben de, o me gustaría que ustedes, aparte de leer los resúmenes que se han enviado para estos temas, que realicen un apunte de preguntas, las cosas que quedaron inconclusas para ustedes, que les gustaría saber para poder tener más confianza con estos pacientes a la hora del contacto con ellos, para su identificación y el tratamiento inicial. Eh, Nos vemos en el siguiente módulo.